Buenos días, señor rector, miembros del Senado académico, profesores, personal no docente, estudiantes, miembros de esta institución que le da prestigio a Puerto Rico. Muy buenos días y muy agradecido, y expreso mi gratitud a nombre de muchos que en este país desean y aportan a la defensa de los recursos naturales, culturales y humanos. Extiendo este saludo también a funcionarios del Gobierno de Puerto Rico, el presidente de la Junta de Calidad Ambiental, funcionarios del Departamento de Recursos Naturales, de la Junta de Planificación del municipio de Caguas. También va con un fuerte abrazo a mis colegas de Maunabo, de Sabana Grande, Jayuya, Barranquita, Cabo Rojo, todos esos héroes nacionales que desde sus rincones defienden nuestra nación puertorriqueña. Y por supuesto a mis pares de Casa Pueblo, esos pares que con su trabajo voluntario y efectivo me hacen estar entonces en este lugar. Cuenta Eduardo Galeano, el de las venas abiertas de América Latina, muy similar a lo de René Márquez en La víspera del hombre, que había un niño que nunca había visto la mar. Insistía a su padre que quería verla. Hasta que un día el padre decidió complacerlo, bajaron caminando desde la montaña, cruzaron valles, ríos, hasta llegar a una duna por la cual subieron, y el niño, al ver la inmensidad del océano, quedó mudo de emoción. Tan pronto recobró el aliento, el niño dijo: «Padre, ayúdame a mirar». Y esa capacidad del asombro la hemos perdido muchas personas en Puerto Rico. La capacidad del asombro para sentir emoción ante la grandeza de la naturaleza o indignarnos ante la destrucción de las cosas negativas. Podemos señalar que como rutina este país puede ver cómo cada día asfaltan y siembran de cemento nuestros llanos costaneros, fértiles llanos costaneros, ricos para la agricultura. Vemos el desparramamiento urbano en direcciones hacia las cuencas hidrográficas. Vemos cómo talan las montañas de forma indiscriminada. La falta de protección de los ríos y de los acuíferos, contaminándose con intrusión salina, gasolina y otros metales pesados. Vemos cómo la producción y la generación de basura ha creado montañas, como la montaña que da la bienvenida a uno cuando llega a la zona metropolitana de la capital de Puerto Rico. Es una enorme montaña sembrada de basura. Y esa capacidad del asombro lo hemos perdido. También vemos cómo la falta de voluntad política del gobierno de Puerto Rico para atender esa situación. También podemos señalar que a falta de voluntad política del gobierno, el país, nuestra sociedad civil, a excepciones de unos cuantos y cuantos grupos, también tiene una falta de voluntad para atender y proteger y defender esa parte de Puerto Rico que nos va la vida. Y esa parte de la indiferencia de la sociedad civil la podemos comprender si aplicamos el término del hedonismo que se aplicó para época del Imperio Romano, que significa esa parte del comportamiento humano que está basado en el dinero, en el lucro, en la felicidad, en no asumir responsabilidades, hacer la vida fácil. Y esa misma sociedad basada en ese materialismo también se divorcia de las responsabilidades. Y eso ha creado en nuestro país, en nuestra sociedad y en nuestros ciudadanos una falta de atención, de protección, porque es más fácil hacer dinero, ir a la discoteca, mirar la televisión, que asumir una responsabilidad. Nos dice que ha creado la sensación de la impotencia para hacer cambios en nosotros mismos y
y en nuestra sociedad. Quizás podía estar hablando mucho rato de esta situación, de las causas y efectos del Estado, la sociedad, el individuo. Podíamos hablar de la drogadicción, de la criminalidad, efecto de eso mismo. Pero de eso no le voy a hablar en el día de hoy. Me amparo en el prócer cubano José Martí, que dijo que la mejor manera de decir es haciendo. Por lo tanto, ante la falta de voluntad de ambos sectores, traigo en mi voz una casa y un pueblo que por 23 años viene trabajando para la conquista de la voluntad y hacer posible una utopía soñada y por la cual trabajamos. Comienzo con una mañana del mes de agosto del 1980, cuando recibimos este titular de periódico: a explotar las minas de cobre. Como toda sociedad y como todo grupo y como todo vecino, decidimos entonces aprender de qué se trataba. Lo primero que aprendimos era que habían descubierto 17 yacimientos, lo habían cuantificado científicamente y lo habían ubicado en una zona central, y en la Junta de Planificación había separado 37.000 cuelas de terreno para esa minería que partiría la isla de Puerto Rico en dos. También aprendimos que la metodología de extracción se llama cielo abierto y consiste en abrir estos enormes cráteres en cada uno de los yacimientos, que tiene 1 milla de diámetro por 2.000 pies de profundidad. De inmediato nos dimos cuenta de la catástrofe ecológica, sin ser técnicos, ni científicos, ni profesores universitarios, sino también amparándonos en la sabiduría de un pueblo que sabe discernir qué es bueno y qué es malo. Después nos movimos a unir piezas como de un rompecabezas. Nos fuimos a la Junta de Planificación, a las agencias federales, como el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, y empezamos a unir piezas como de un rompecabezas, y encontramos que eso no era, la minería no era un proyecto aislado, sino era un proyecto, un nuevo modelo de desarrollo económico para Puerto Rico, y estoy hablando de este modelo que tiene fecha del 1974, que venía a ser el sustitutivo a aquel modelo basado en importar petróleo crudo barato que desarrollaron aquellas industrias químicas y petroquímicas en Peñuela, allá en Guayama, en Sun Oil, en Yabucoa. Y ese modelo conocido como las 936 ya se vislumbraba que iban a fracasar. Y este nuevo modelo consistió en los círculos rojos, que son crear 11 superparques industriales para establecer el nuevo modelo 936 de industrias químicas, farmacéuticas y electrónicas. También proponía la utilización de energía barata con plantas de carbón, que por eso entendimos toda aquella situación de impulsar el carbón para la zona central, para la zona oeste. También propone en el centro de la isla, en azul, una supercarretera que partía en la zona de norte a sur, desde Ponce, Adjuntas, Utuados a Arecibo, facilitando la explotación minera. Por lo tanto, concluimos que la lucha no sería fácil ni sencilla. Y lo digo ahora porque tampoco ahora es fácil ni sencilla. Y hay que armarse de la conquista de la voluntad para poder hacer cambios ante esa situación. También nos movió entonces, la investigación la movimos
para saber cómo pensaba el aparato político, el Estado, los gobernantes, los políticos, y encontramos que todos los gobernadores favorecían la explotación minera. Los tres partidos favorecían la minería, unos antes y otros después. Las instituciones también la favorecían, como el Colegio de Ingenieros, Colegio de Químicos. Y después dijimos lo difícil que sería entonces también contra el aparato, no solamente contra el poder económico, el mismo Amax y Kennecott, que habían cambiado gobierno en Chile. Decidimos preguntarnos entonces el entorno que nos rodeaba y preguntamos qué pensaban los alcaldes de Adjuntas, Utuado y Lares. Y encontramos que los alcaldes de Adjuntas, Utuado y Lares marchaban al Capitolio para protestar para que se iniciara la minería. La situación era una situación muy difícil, lo cual nos llevó a nosotros entonces a iniciar nuestra convocatoria a nuestro pueblo de Adjuntas y hicimos una invitación para que celebrar la primera jornada en la plaza de Adjuntas. Recuerdo que la prensa, la radio y televisión vino a cubrir la actividad. Pensábamos que iba a ser un día glorioso, nos sentíamos como Mesías, que el pueblo iba a acudir porque teníamos la razón y era una necesidad. Sin embargo, ese día se celebró la primera jornada antiminera, prácticamente una plaza vacía. Y de esa lección, lo primero que aprendimos, que el primer paso nuestro no era conquistar la tierra que estaban agrediendo y querían destruir, sino aprendimos que nuestro primer paso era la conquista de la voluntad para prepararnos para entonces hacer posible una utopía. Y de ahí nace, de esa reflexión que nos cogió 3 meses, y recuerdo a una mujer a la cual le quiero dedicar estas palabras, la autora y mujer de la cultura puertorriqueña, Brunilda García, que cuando nos reuníamos decía que venía vestida con ropas pensátiles, porque no sabíamos qué hacer y nos reuníamos y hablábamos. Pero eso aplica a eso ahora en este instante. ¿Qué hacer para defender los acuíferos, las montañas? Hay que reflexionar ante la impotencia de ciertos sectores gubernamentales a darle paso a nuestros reclamos. Tenemos que ingeniárnoslas para poder adelantar la defensa de nuestros recursos naturales. Y de ahí nace entonces un protocolo que hay un profesor universitario de ahí de Florida, de los Estados Unidos, no de Florida de acá, que pudo haber sido mejor de Florida de acá que nos lo dijeran, pero vino y dijo que ustedes han establecido un protocolo de acción. Usted tiene las claves. Y lo primero que aprendimos en esa reflexión, que ese protocolo lleva como primer paso la educación. Hay que conocer el asunto al que queremos atender. También habla ese protocolo de la necesidad de que las comunidades tengan voz propia. No hablan por el partido, ni por el político, ni por el técnico, ni por el científico. Todas esas personas pueden colaborar, pero la voz propia es de su propia comunidad, esté correcto o incorrecto. En el caso nuestro, aquella ocasión fue muy difícil ponernos de acuerdo en su primera intención porque todo el mundo quería explotar las minas. Sin embargo, en esa reflexión fundamental, entendimos que lo fundamental no era si las minas las explotaban los puertorriqueños o los extranjeros. Lo importante no era si los beneficios y las ganancias iban a parar a los puertorriqueños o a los capitalistas en vez de los trabajadores. Una consigna muy importante que nos hizo ver que esa riqueza era nuestra, minas puertorriqueñas o cero minas. Decidimos entonces interpretar y concluimos que 17 cráteres en una isla de 100 por 35, bajo las condiciones topográficas de población, etcétera, sería un desastre ecológico y atentaría como Puerto Rico, atentaría la parte de nuestro territorio como Puerto Rico como nación. Ustedes saben que una nación está identificada no solamente por la cultura,
que establece su inteligencia, se manifiesta a través de la cultura, por el idioma, que es por el cual nos podemos comunicar, por su gente, por su economía, pero también una nación está definida por su territorio. Y su territorio es fundamental para que haya una nación. Y esa fue nuestra voz propia, se domina bajo cualquier estatus en Puerto Rico. Aprendimos en ese protocolo a no hacer alianzas con los partidos ni con los políticos, porque las comunidades deben creer en sí mismas y no crear dependencia, aunque sí se pueden hacer alianzas porque hay políticos y gente seria que quiere hacer cosas bien por el país. Pero la fuerza está en nosotros mismos, en que nosotros mismos podamos crear la voz, la acción y el planteamiento, desarrollar estrategias coordinadas, coherentes, un mensaje que sea entendible por la gente, que podamos mover a las comunidades y al país, acompañarnos en estas tareas tan difíciles. También aprendimos la ética del ambientalismo. Los ambientalistas no pueden ser personas que lancen fango infundado sobre nadie. Debemos ser firmes, pero no tener que ser agresivos. Nosotros debemos ser contundentes en nuestros planteamientos, pero no podemos ser cínicos con nuestros adversarios y mucho menos arrogantes. Aprendimos también que no podemos utilizar el ambiente para enriquecernos, porque eso es traición a la patria puertorriqueña. Tengo que decir que el ambientalismo es equivalente al humanismo. En ese proceso decidimos como punto de partida crear un concierto que se llamó Concierto Patria Adentro, porque la cultura puertorriqueña vino a ser la herramienta de la unidad. Era el instrumento artístico que nos iba a decir a nosotros cómo llevar esa estrategia. Y el concierto entendimos que todos afirmamos nuestra nacionalidad, nuestra identidad, nuestra bandera, nuestra pintura, todo lo que nos define a nosotros como un país. Y entonces creamos ese concierto con un grupo de músicos y trovadores y un grupo de baile folclórico infantil. Y ese concierto se llevó a barrios, campos, a las universidades, a Bayamón, a Vieques, a las escuelas, y cantándole sí a la vida y no a las minas, íbamos creando un discurso entendible, un mensaje simpático, agradable, donde el orador más elocuente era la música nuestra, donde cada músico expresaba la defensa de nuestro territorio a través de ser un líder en esa tarima. Nuestro grupo, que éramos 5, nos las ingeniamos para que se multiplicaran como los panes y llegamos entonces a unos 50 o 100. Caminábamos por las calles haciendo marchas para demostrar la voluntad a los que todavía no la tenían, para que se vieran en ese espejo de las posibilidades. Y marchábamos con árboles en la mano. En vez de marchar con un fusil, como se ha hecho en otros lugares, marchábamos con árboles. Y fuimos a una tierra que nos habían donado y llamamos a aquel proyecto Sembrando Esperanza. Y recuerdo que en un momento dado marchamos 300 personas con 300 árboles. Y en una ceremonia de siembra de esos árboles, sembramos 300 árboles en 1 minuto. Y ese día comprendimos que podíamos ganar el proyecto del pueblo versus el proyecto de los intereses económicos. La capacidad de un pueblo unido es fundamental para la creación de las voluntades y los cambios en las sociedades.
y celebramos entonces nuestra segunda jornada antiminera, ya había un cambio, ya vimos más gente, había gente participando, habían otros sectores y sentíamos que ya la conquista de la voluntad estaba en un grupo de personas que tenían la posibilidad de hacer la transformación de la zona minera. Una de las cosas bien interesantes, como hoy se habla aquí de las guías para establecer nuevas áreas forestales y reservas naturales, una de las guías de nosotros fue hacer un foro. Llamamos el Foro del Pueblo, invitamos entonces al secretario del Departamento de Recursos Naturales, el doctor Pedro Gelabert. Nosotros, la gente nos decían, están locos si don Pedro Gelabert está a favor de la explotación minera. ¿Cómo usted va a llevar a la casa nuestra al que está a favor de la destrucción de Puerto Rico? ¿Cómo es eso? ¿No se dan cuenta ustedes, nos decían los vecinos, que en Utuado declararon a don Pedro Gelabert non grato por estar a favor de la explotación minera? Y aquí hay una lección. Podemos enfrentarnos a los contrarios sin temor a discutir en el plano de las ideas el asunto que sea. Ese día fue muy interesante porque fue don Pedro, hay una casa llena, se transmitió por radio y este señor habló de las bondades, de los dineros que iba a generar, los empleos. Fue algo extraordinario. Y cuando él terminó, nosotros habíamos preparado un panel compuesto por un ingeniero, un agrónomo, un médico, un sacerdote, una monja y unos estudiantes. Y les tengo que decir que en el plano de las ideas pudimos vencerlo en ese día, con respeto y diferencia, y la diferencia de las ideas. Lo pudimos vencer porque no improvisamos. Y los grupos comunitarios, los grupos ambientales, tienen que tener no solamente la estrategia coherente, sino tampoco puede improvisar y tiene que prepararse para argumentar contra el otro, contra el presidente de la Junta de Planificación, para que nos reserve un plan de conservación para la Junta, para enfrentarse al secretario del Departamento de Recursos Naturales y decir por qué queremos una nueva unidad de bosque en adjuntas. Porque no es decir quiero una nueva unidad de bosque. Usted tiene entonces que saber la parte técnica, el valor forestal, las zonas de vida. Y en ese día tengo que informarle que el alcalde de Adjuntas estaba sentado en el público y pidió al final el uso de la palabra. Y el señor alcalde de Adjuntas se levantó y dijo, desde hoy yo me opongo a la explotación minera. Y era el mismo alcalde que marchaba para San Juan a favorecer la explotación minera. Habíamos logrado un cambio en la política pública del municipio de Adjuntas como punto de partida hacia el cambio de la política pública del gobierno. Y lo habíamos hecho, señores y señoras, sin rendir los principios. Ya los titulares de la prensa posterior a eso, el Nuevo Día, reseñó la no explotación minera, la posición nosotros del desastre ecológico, cubrió 4 páginas que sirvió entonces para preparar las condiciones que iba poco a poco fortaleciendo de la conquista de la voluntad para hacer posible la utopía. Después el gobierno en el 1995, 15 años después de iniciado esta jornada, pasó una ley prohibiendo la minería a cielo abierto. Y fue fundamental que una comunidad, un pueblo, junto con otros sectores, porque Casapueblo no ha sido ni el único ni el primero que inició esta jornada. Y pudimos entonces hacer el cambio, la celebración fue en grande. La celebración fue en grande porque habíamos salvado 37,000 cuerdas de terreno, las aguas, el tejido comunitario formado por siglos. Así que ese día celebramos y celebramos en grande porque coincidió con el centenario de la bandera puertorriqueña. Y celebramos el centenario de la bandera puertorriqueña. Y esa celebración del centenario de la bandera puertorriqueña sirvió a nosotros para entonces, en ese acto de fe de una plaza vacía, a ese salto de fe a una plaza llena, dirigirnos entonces a un pueblo y decirle a ese pueblo, hemos conquistado un paso en la utopía, pero la utopía todavía no ha llegado.
Y le dijimos al pueblo de aquel día que en vez de nosotros irnos a quemar los símbolos de la opresión y del saqueo, manifestada y expresada en las compañías mineras en las montañas de Adjuntas, decidimos entonces levantar un espacio de libertad en esa zona. Y de ahí nace nuestra propuesta, y nació ese día, de proponer un bosque puertorriqueño en el 1995 en vez de una explotación minera. Y ese paso de las minas al bosque fue fundamental porque nuestro discurso evolucionó del discurso de la protesta, que es fundamental en este país, sin descartarlo, evolucionó el discurso que propone alternativa. Y estaba proponiendo una alternativa para esa zona, un bosque puertorriqueño. Y entonces eso nos sirvió a nosotros de lección para poder ubicarnos, porque la minería, el bosque representó entonces una respuesta de una comunidad, un bosque puertorriqueño, una respuesta de una comunidad que incidía a nivel nacional y a su vez era una respuesta global porque nos sentimos entonces que estábamos aportando de alguna manera desde un rincón de la patria a hacer algo por salvar el planeta Tierra. Ese bosque también había que hacer esfuerzos de voluntad. Y marchamos entonces, aprendimos de zona de vida, de todo lo que, la importancia de las aguas, de todas las funciones de la biodiversidad y marchamos a favor de un bosque. Y aprendimos, y entre otras cosas que hicimos, esta vez convocamos entonces a los niños y niñas de cuarto, quinto y sexto grado. Y los niños se prepararon en la importancia de un bosque. Y celebraron una asamblea, los niños de la Escuela Elemental Washington Irving de Adjunta. Y ellos hablaron de los por qué y los por cuánto. Finalizada su asamblea, por resolución de 200 estudiantes, proclamaron la zona minera como el bosque del pueblo. Y tengo que informarles que 2 meses después, el gobierno de Puerto Rico proclamó la zona minera como bosque, como una nueva reserva forestal, hoy conocida como el bosque del pueblo. Los niños, la comunidad, también incidió en el cambio de política pública. Desde el 1920 no se proclamaba una nueva unidad de bosque en Puerto Rico. Todos los bosques habían sido designados por agencias federales antes del establecimiento del Estado Libre Asociado. Por primera vez se incorporaba nuevas unidades, nuevas tierras para incorporarlo en la preservación de las áreas boscosas en Puerto Rico. Pero no nos quedamos ahí. Conseguimos el bosque, pero habíamos aprendido de este prócer mayagüezano de Río Caña, de Puerto Rico, del Caribe, de Adjuntas y de la Humanidad, Eugenio María de Hostos, que nos enseñó que hay que cimentar en la conciencia de los puertorriqueños, no solamente a reclamar los derechos, sino también a conocer sus deberes y a asumir responsabilidades por ello. Y esta sociedad puertorriqueña necesita del pensamiento y de la práctica del prócer Hostos. Y ahí entonces nace nuestra próxima evolución del discurso de la protesta sin descartarlo a la propuesta y de la propuesta a asumir responsabilidades. Y logramos entonces, mediante acuerdo con el Departamento de Recursos Naturales, hacer un arreglo de manejo comunitario para que la comunidad de Casapueblo, dirigida por Casapueblo, manejara un bosque puertorriqueño. Por primera vez en la historia de Puerto Rico, un grupo comunitario maneja un bosque del Estado. Asumimos una responsabilidad que le toca al Estado, pero eso es prestado. Nosotros digo, devuélvenos esa parte que te legamos.
Y Casapueblo logró entonces un acuerdo de manejo del bosque del pueblo. Y ese manejo no es fácil. Una cosa es firmar un acuerdo de manejo, otra es diseñar, estructurar un manejo adecuado de una área forestal. Porque el manejo de los bosques no es una cosa simple. Es una cosa que tiene su ciencia y que tiene su plan de manejo para hacerlo eficiente. Y en ese sentido logramos entonces una simbiosis con profesores, con biólogos de distintas universidades, especialmente de recinto de Mayagüez, para que en esa simbiosis ellos vinieran a dar el conocimiento para el inventario de flora, de fauna, las áreas de investigación, y a cambio ellos recibían el amor y la sabiduría y el deseo de aprender de una comunidad que quiere salvarse. Y ese manejo comunitario lo hemos diseñado, y aunque los demás bosques, como dijo Porto ahorita, no tienen plan de manejo, tengo que informarle que el bosque del pueblo tiene un plan de manejo donde está dividido por áreas, desde la investigación, la conservación de las aguas, la visitación. Cada área está diseñada específicamente en cómo se maneja cada área. Y ese manejo nuestro está basado en 3 componentes fundamentales, lo cual enriquece ese manejo, y está basado en la ciencia, porque la ciencia es fundamental para un manejo de un bosque, pero también está basado en su comunidad y en su cultura. Lo que ven en su pantalla es una área impactada por las compañías mineras en la fase de exploración y transformada por nosotros en la Plaza Calabajo, donde hay un anfiteatro en la ladera de la montaña impactada. Y con esa cultura y con la poesía y sembrando poesía también, además de árboles, vamos creando la pertenencia del grupo de las personas que visitan el bosque. Como primera actividad de manejo, ahí está nuestra cultura. Rescatamos un parque ceremonial indígena que había sido removido del lugar para facilitar la minería. Y quiero anunciar en la mañana de hoy que hace alrededor de un ratito, y para darle frutos a este segundo simposio, Casapueblo va a firmar un acuerdo con la Universidad de Puerto Rico en Calley para que sus recursos científicos y culturales puedan desarrollar trabajos mediante un acuerdo, trabajo en el bosque del pueblo, para poder nosotros desarrollar su manejo comunitario. Entonces, otra de la parte de manejo está nuestra casa bosque. No es como el portal de Yunque, pero sí lo hicimos con mucho esfuerzo propio. El Café Madre Isla sufragó los gastos y con trabajo voluntario lo construimos. También tenemos áreas áreas recreativas. Construimos bohíos y gazebos. Tenemos un sistema de baños ecológicos también, que produce composta para ser afines. Y también tenemos la área Calabajo, donde celebramos actividades artísticas y culturales. Entre otras cosas también desarrollamos distintas investigaciones. Tenemos una parcela permanente de monitoría de biodiversidad, la segunda en Puerto Rico. Y esa la tenemos con el protocolo que hemos logrado un acuerdo con el Smithsonian. Pero nuestro proceso no queda ahí, sino que en este todo andar hemos decidido también desarrollar proyectos de autogestión comunitaria. La autogestión comunitaria la definimos. Esto está de moda, la autogestión comunitaria, pero hay que tener cuidado que la autogestión comunitaria no la cojan como para la dominación. La autogestión comunitaria se define cuando un grupo de una comunidad se une voluntariamente para actuar sobre aquellas cosas que le afectan y le rodean y las quieren cambiar. Eso es voluntariamente. No es que el Estado crea una autogestión comunitaria, porque ya eso deja de ser. Es la comunidad voluntariamente se une para actuar, cambiar, mejorar, proponer la alternativa. Y esta autogestión comunitaria nace también de un pensamiento ostosiano que habla él de la felicidad de un pueblo cuando la iniciativa individual de cada uno de nosotros se une para crear la cooperación colectiva y social de los demás. Y todo esto hay que hacerlo, como decía Dante en la Divina Comedia, el intelecto del amore,
la inteligencia del amor. Y esto hay que hacerlo con inteligencia, pero con amor a sus vecinos, a su prójimo, para aquellos que no les interesa y se van, aquellos que no asumen responsabilidades, para ellos también hacemos esto. Y esta autogestión comunitaria nace con Casa Pueblo, y esa casa la querían destruir, la adquirimos con esfuerzo propio. Tengo que señalarle que la vendían en $100,000, empezamos a negociar con la dueña y la bajó de 90, 80, 70, 60. Cuando llegó a 50, dijo, no bajo un centavo más. ¿Y dónde está el dinero? Le dije, ¿con qué cuenta? Y nosotros, lo único que contamos es con la voluntad para buscar los 50,000. Y verdaderamente nos dio 6 meses para buscar 25,000 y 6 años para buscar 25 más. Y en los 6 meses teníamos cerca de $35,000. Así que la voluntad, la conquista de la voluntad aquí, tenemos que salir de este anfiteatro con la voluntad bien alta, porque si no, Puerto Rico deja de ser el Puerto Rico que tenemos y que necesitamos. Eso es fundamental. Y con esa voluntad la fuimos reconstruyendo, una casa para un pueblo. Y en ese proceso nos reconstruíamos nosotros. En esa casa brilla con luz propia. Y Casa Pueblo entonces tiene su tienda artesanal, una biblioteca, salón de actividades, una galería, se dan clases de guitarra, de flamenco. Es una casa viva y tiene antigüedades, pero aunque tiene antigüedades es una casa viva. Y en el patio posterior tenemos un jardín de mariposas. Pero ese jardín de mariposas, primero iba una diapositiva, es que la casa funciona con energía solar. Para ser consecuente con el ambientalismo, con el ambiente. Y la Casa Pueblo se ha ido reconstruyendo, abre los 7 días a la semana. Recibimos visitas de todos lados. Recibimos de las escuelas, de las universidades, allí ven el mariposario, se le da una charla. Después subimos al bosque a recrearnos. Y esa casa está ahí abierta para todos ustedes. Pero la sociedad, la nación no solamente recursos naturales, cultura, idioma, territorio, gente. La nación también es economía. Y la economía es fundamental para los pueblos. Y ahí es que entra la contradicción entre ecología y economía que vivimos en Puerto Rico. Pero entonces nosotros tenemos que desarrollar proyectos alternos que sean sustentables económica y ambientalmente. Y hemos desarrollado un proyecto que se llama el Café Madre Isla. Y este Café Madre Isla está sostenido en elementos de la economía y la libertad. Porque sin economía hay dependencia y la dependencia equivale a esclavitud. Y basado en la economía y libertad, tenemos un proyecto del Café Madre Isla que frasco por frasco se va llenando uno por uno. Según se llena cada frasco y participan los voluntarios y los otros de Casa Pueblo, para nosotros es una victoria. Y al cabo de 1 hora y media hemos llenado 500 frascos. La jornada se convierte en un triunfo. Nosotros triunfamos cada vez que hacemos café 500 veces. Y 500 veces dejamos atrás el cinismo, la impotencia, la apatía. 500 veces por día nos fortalecemos y fortalecemos la voluntad. Uno de los proyectos adicionales en la finca Madre Isla, donde hemos combinado, tenemos 5 cabañas, donde combinamos el turismo ecológico con la agricultura y la agricultura con el trabajo solidario y con la educación. Y ahí tenemos ese proyecto donde se quedan estudiantes de distintas universidades y escuelas y participan con nosotros. En nuestro más reciente proyecto 2003 es que hemos creado una escuela de educación ambiental. Firmamos un acuerdo con la Escuela Superior Elemental de Adjuntas y fue cedido, esos 2 salones que ustedes ven ahí, fueron cedidos a Casa Pueblo, firmamos un acuerdo. Y Casa Pueblo ahora brinda
clases de educación ambiental a niños de cuarto, quinto y sexto grado. Es una educación, se llama Instituto Comunitario de Biodiversidad y Cultura. Y los jóvenes, esos niños y niñas, reciben una educación integral donde la cultura viene a ser como una herramienta que pueda facilitar el conocimiento, pero también esos niños participan en trabajo con sus laboratorios. Hemos firmado también un acuerdo como el que vamos a firmar aquí con la Universidad de Puerto Rico de Calley, firmamos uno con el de Mayagüez, que ha dado unos frutos. Hemos dado cursos también de universidades, cursos universitarios con la Universidad de Idaho, y este próximo año tenemos de la Universidad de Michigan, también vamos a dar cursos a nivel universitario en ese lugar. Como laboratorio estos niños tienen el bosque del pueblo, tiene un sistema hidropónico. Hemos establecido un sistema hidropónico donde los niños investigan y siembran lechuga. Y parte del propósito no solamente es la investigación, sino la ética del trabajo. La ética del trabajo es fundamental también. Y estos niños tienen como laboratorio su sistema hidropónico, donde ellos aprenden la técnica de siembra en agua, pero también aprenden a cultivar y aprenden a ser creativos con su comunidad. Uno de los fundamentos también importantes es la práctica. Tenemos 5 estaciones de monitoreo de calidad de aguas. Estos estudiantes van con profesores universitarios a medir la calidad, estimar la calidad de agua desde el oxígeno, coliformes, sedimentos. Y ellos son niños que están evaluando la calidad de las aguas y a la misma vez han descubierto, como pasó hace poquito, descubrieron una quebrada que estaba contaminada y hubo una denuncia de los niños, la evidenciaron con sus instrumentos y sus muestras, se le llevó a la Junta de Calidad Ambiental y la denuncia se convirtió en que se resolvió el problema. Recibimos entonces Casapuel el premio Goldman del Ambiente, un premio que escogen una persona representando un grupo de cada continente, uno de África, Norteamérica, Suramérica, Asia, Europa, y uno de todas las islas naciones del mundo entero. Y el año pasado tuvimos el privilegio, el honor, que Casapuelo fue escogido con ese premio. Ese premio nos ha abierto a nosotros las puertas para tener entonces una relación internacional e iniciar con ese fortalecimiento y ese reconocimiento nuevas iniciativas. Y una de las iniciativas que comenzamos fue transformar el bosque del pueblo o lograr que sea designado como una reserva de la biosfera por las Naciones Unidas. Preparamos los documentos científicos, se sometió los documentos porque equivale esa reserva de la biosfera, ese reconocimiento, a un manejo adicional al que hacemos, pero también representa una estrategia de protección por si acaso el fantasma de las minas quiere aparecer nuevamente. Y tendremos entonces una protección a nivel internacional. ¿Qué tiene Calley importante para Puerto Rico? Tiene esta universidad, tiene este recinto que nos da sabiduría a los estudiantes para poder entonces emprender el porvenir adecuado de nuestra vida. Tenemos una universidad en Calley. ¿Qué tenemos en adjuntas? Y a veces la mentalidad colonial de que somos pequeños, no tenemos nada, nos hace a nosotros y nos hizo a nosotros empezar a descubrir nuestro entorno. No lo sabíamos. Y descubrimos que Adjunta tiene 5 lagos. Y 4 producen energía eléctrica. Y hay uno que se llama el lago Garza que produce, además de energía eléctrica, agua para un sector de Ponce y Peñuela. Hay otro que se llama el lago Adjunta y el lago Pelleja que produce energía eléctrica y le da y suple agua para Utuado, el lago Caunilla. Por un túnel pasa. Hay otro lago que se llama el lago Guayo, que por un túnel suministra agua al Valle de Laja para el riego. Por lo tanto, como esta universidad que contribuye con la inteligencia y el conocimiento, Adjuntas contribuye en Puerto Rico con el suministro de las aguas. Y yo les vengo a decir hoy a ustedes que hay que salvar
adjuntas y salvar sus aguas. Por lo tanto, como primera estrategia, decidimos ver la parte más sensitiva de esas aguas y localizamos entonces un lugar donde nace el Río Grande de Arecibo. Y Casapueblo hizo un esfuerzo, y con esfuerzo propio y para contribución a este simposio, anuncio hoy que Casapueblo adquirió 150 cuerdas para constituir el primer bosque comunitario por esfuerzo de una comunidad, el Bosque de la Olimpia. Y esa primera contribución en ese gran proyecto de la salvación de nuestras aguas, lo hemos ampliado y hemos hecho un estudio. Lo que ven a la mano derecha es el Bosque del Pueblo, a mano izquierda el Bosque del Guilarte, y en el centro, marcado en azul, ese es el sector de la Olimpia, que constituye como un centro de un corredor biológico entre el Bosque del Pueblo y de Adjunta. Estamos entonces demandando, reclamando en el día de hoy al Departamento de Recursos Naturales que con los 20 millones asigne una cantidad pequeña y adquiera y proteja el Bosque de la Olimpia en su totalidad, y que nuestro paso fue inicial. También hemos creado un plan de conservación para adjuntas donde podamos proteger 12.000 cuerdas de terreno, desde el lago Guayo hasta el Bosque del Pueblo. Lo hicimos con el asesoramiento de la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico. Y con esa planificación científica le hemos sometido a la Junta de Planes este proyecto, y tengo que decirle a ustedes que es una relación de iguales a iguales entre la Junta de Planificación y Casapueblo. Estamos en vías de hacer posible la salvación y la protección con medidas que limiten los usos de esos terrenos para ese plan de conservación. Y ahora me despido diciéndoles, distinguidos amigos y amigas, que lo que hemos hablado en el día de hoy está marcado, como podrán ustedes entender, por la mística, la ética, la devoción del deber, la intención del apoderamiento de una comunidad para los cambios. Pero detrás de todo eso está en que aquellos que parecían unos locos y soñadores han recobrado la sensatez de la esperanza, la sensatez para el cambio, la sensatez para el amor, la sensatez para recobrar la voluntad para hacer posible el renacimiento de una utopía. Y pregunto, ¿valió la pena? Y dejo entonces al más alto poeta de la lengua portuguesa, Fernando Pessoa, que la conteste. Y él dijo, ¿valió la pena? Siempre vale la pena si el alma no es chiquita. Muchas gracias.